¿Cómo están? Muy buenos días, tardes o noches, según usted vea esta transmisión. Nuevamente juntos, después de una semana. Bueno, aquí estamos en elecciones nacionales y es por eso que la semana anterior no hubo transmisión. Bien, hemos iniciado una serie nueva que nos habla sobre la sanidad. El título de la serie es Dios quiere que seas sano. Bien, hemos ido viendo en el primer capítulo, esta es la tercera sesión, de que Dios nos quiere ver sanos y que nosotros tenemos la capacidad y la habilidad por medio de Jesucristo de sanar. Bien, no olvide usted tomar su Biblia, su cuaderno para tomar apuntes de los versículos que nos van a ayudar a entender mucho más el corazón del Señor. Bien, le voy a pedir, como siempre todas las reuniones, que podamos orar para poder disponer nuestro corazón a aprender cada vez un poco más. Bien, entonces le voy a invitar a que usted en casa cierre sus ojitos para iniciar la sesión del día de hoy. Papito amado, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo. Declaramos una semana de victoria para todos nuestros hermanos, Señor, en Cristo. Te damos gracias, Señor, y disponemos nuestro corazón a escucharte y alimentarnos, Señor, de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Como les decía, esta es la tercera clase y lleva por título la palabra sozo. ¿Ya? Sozo. La primera con S, la segunda con Z. Sozo. Es una palabra griega. Bien, vamos a entender y vamos a ir viendo cuál es el significado de esta palabra. Bien, vamos a ir a la palabra, vamos a ir al primer versículo que nos habla de este tema. Y lo vamos a encontrar en Gálatas capítulo 1, versículo 4. Para que note usted, Gálatas capítulo 1, versículo 4. Dice así: Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Bien, sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Bien, y nos está diciendo que nos ha librado del pecado. Ahora, ¿qué sucede? Hay muchos creyentes, muchas iglesias que hablan de la palabra sozo, bien, traduciéndola en salvación. Y muchas iglesias y creyentes, como les vuelvo a reiterar, creen y piensan que la salvación y que lo que Cristo hizo en la cruz y lo que Él, siendo rico, vino a hacerse pobre, vino a ser humillado y golpeado y para el perdón de pecados, piensan en las iglesias que solamente está abocado en el ámbito espiritual, bien, en el ámbito de la salvación y la vida eterna. Entonces, inclusive hay muchas canciones que hablan que en el cielo no hay hospitales, o que en el cielo no habrá enfermedades, en el cielo no habrá dolores, en el cielo no habrá muchas cosas. Entonces están refiriéndose que en el ámbito espiritual es donde el Señor está obrando, pero vamos a ver el día de hoy, en esta tercera clase, que no solamente se aboca al ámbito espiritual, y por medio de versículos vamos a descubrir que es mucho más que eso. Bien, entonces vamos a entender que la palabra sozo abarca muchas cosas más, mucho más, y nos vamos a ayudar con la palabra en versículos para que usted pueda descubrir y entender qué es lo que más significa. No solamente está basado en el ámbito espiritual. Bien, vamos a ir a la palabra, vamos a ir al libro de San Mateo, capítulo 1, versículo 21. San Mateo, capítulo 1, versículo 21. Dice así: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará, sozo, a su pueblo de sus pecados. Bien, entonces aquí estamos refiriéndonos a la palabra salvar. Bien, hasta ahí estamos bien. Bien, vamos a ir a dos versículos más, ¿ya? El otro versículo a continuación es en Primera de Corintios, capítulo 1, también el versículo 21. Bien, dice así: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar, sozo,
a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces ya estamos viendo dos versículos que hablan de la palabra sozo, que está traduciéndolo a salvar. Bien, refiriéndonos al perdón de los pecados. Vamos a ir a un tercero. Lo vamos a encontrar en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 7, versículo 25. Dice así: por lo cual puede también salvar, sozo, perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces hemos visto en estos tres versículos que hablan de salvará, que hablan de salvar y salvar, que es la palabra sozo en el griego, traducido como salvar. Bien, entonces hemos visto que, y hay muchos versículos, hay más de 100 versículos que hablan de la palabra sozo, que hablan de salvar. Bien, entonces, lo que queremos por medio de esta clase es que usted entienda que la palabra sozo no solamente significa salvar, sino también significa liberar, significa perdonar, significa sanar. Bien, y lo vamos a ir viendo por medio de la palabra. Entonces, vamos a ir ahora al libro de Marcos, Marcos capítulo 5, versículo 23. Marcos capítulo 5, versículo 23, que dice así: este es el momento en el que Jairo, padre de una niña, está yendo a buscar al Señor para suplicarle. Pero vamos a ir al versículo para que lo podamos entender mucho más. Dice: suplicándole con insistencia a Jesús: mi hijita se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que se sane, sozo, y viva. Entonces, vemos aquí que utiliza la palabra sozo en Marcos, pero ya no para salvar, sino para sanar. Entonces, ¿qué significa esto? Salvar hemos entendido y sabemos que es un ámbito espiritual, donde hemos sido salvados y librados y perdonados de todos los pecados. Pero cuando habla aquí de la palabra sozo, en sanar, está hablando de algo físico, algo natural. Amén. Entonces, en este momento, esta situación en la palabra, en Marcos, está viviéndose, como les mencionaba, a Jairo, que era el papá de una niña que estaba ciertamente muriendo, como lo mencionan aquí en el versículo de Marcos 5:23. Entonces, vamos a ir en el mismo Marcos, en el mismo capítulo 5, pero vamos a ir un poquito más adelante, en el versículo 35, vamos a leerlo hasta el 43, donde ahí nos está hablando de, mire, cuando usted, para que usted tome nota, bien, Marcos 5, del 35 al 43, hay algo muy importante en estos versículos. En el versículo 40 en específico, nos está hablando de que el Señor, dice, en el 40, para que lo pueda usted leer, dice: se burlaban de él, ¿ya? Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña. Entonces, mire lo que dice aquí: se burlaban de él. Entonces, estamos hablando de un tema natural, de un tema físico. Bien, ahora, ¿qué hizo Jesucristo? Echó a toda la incredulidad, a toda la gente que decía que se burlaba y que se reía. ¿Por qué? ¿Por qué pasaba esto? Porque cuando llega Jesucristo con Jairo, la niña ya había fallecido. Naturalmente había muerto. Y es por eso de que toda la gente que estaba ahí, al ver, ¿no?, más que animarse, más que entusiasmarse al ver a Cristo, porque ellos hubieran creído que Jesús haría algo sobrenatural, pero más bien se burlaban de él, diciendo: la niña ya está muerta, ¿por qué molestas al maestro? Ya no tiene sentido que lo hayas traído, te tardaste mucho, o qué sé yo. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Desechó la incredulidad, dijo a todos que se vayan. Los echó a todos afuera, a toda la incredulidad le echó. Entonces, ¿a qué conlleva esto? Por eso les mencionaba este versículo 40, a que usted y yo tenemos que desechar la incredulidad. Bien, porque va a haber muchas veces que en el ámbito natural no podamos o creamos que no podamos hacer algo, y es porque pensamos que lo hacemos con nuestras propias fuerzas. Bien, con nuestras propias fuerzas no lo haríamos, no lo podríamos hacer, pero con Cristo sí, porque recordemos que tenemos la autoridad de Cristo y tenemos el poder, ese mismo poder que tenía Cristo lo tenemos nosotros.
Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer? Como lo hizo Jesucristo, echar fuera la incredulidad. Los echó a todos afuera y solamente se quedó con Jairo, su esposa y 3 discípulos. ¿Por qué? Porque en ellos había fe, porque ellos tenían la convicción de que Cristo iba a hacer algo por esa niña. ¿Y qué fue lo que le dijo? Talita Kumi, niña, levántate. Porque todos decían, está muerto. No, la niña solo duerme, decía Jesús. La niña solo duerme. Y le dijo, Talita Kumi, niña, levántate. Entonces, estamos viendo esto porque estamos viendo un tema natural. Estamos hablando de sanidad. Ya no estamos hablando de salvar, de perdonar los pecados únicamente, sino también estamos hablando de un ámbito físico. Entonces, la palabra sozo no solamente es salvar, sino también es sanar. Bien, vamos a ir a otro versículo de la palabra que nos va a ayudar a entender mucho más la palabra sozo. Entonces, vamos a ir al libro de Lucas, el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 36. Dice, los que habían presenciado estas cosas le contaron a la gente cómo el endemoniado había sido sanado. La palabra sozo se menciona nuevamente en Lucas y está traducido como sanado físicamente. Aquí está hablando de un endemoniado, el cual Cristo lo liberó. Bien, entonces vamos a retroceder un poquito. Vamos a ir al mismo Lucas 8, pero un poco antes, en los versículos del 26 al 29, para que usted tome nota, ¿ya? Lucas 8, del 26 al 29, para que pueda usted entender mucho mejor en qué situación se encontraba esta persona endemoniada. Pero yo quiero resaltar algo en el versículo 28, ¿ya? En el versículo 28 dice claramente, se postró ante Jesús, ¿ya? Solo ese versículo. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo que se postró ante Jesús. Y ahora, ¿por qué hago énfasis en este versículo? Porque la palabra claramente nos habla de que Jesucristo es un nombre que está sobre todo nombre. ¿Me dejo entender? Jesucristo es un nombre que está sobre todo nombre. Y además la palabra dice que toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesucristo. Es decir, cuando usted dice Jesucristo, el enemigo, los demonios, se arrodillan. Solamente por escuchar la palabra Jesucristo. Entonces, por eso este endemoniado se postra ante los pies de Cristo, porque la palabra lo dice. Se arrodilla ante Él y le dice, Señor, ¿por qué me atormentas? Entonces, quiero que usted entienda que esa misma autoridad fue la que consiguió Jesucristo para usted y para mí. Que los demonios se postren ante nosotros. No por nosotros, no por nuestro lado humano, no por lo que hacemos o dejemos de hacer, sino por en quién creemos, que es Jesucristo, el cual habita en usted y en mí. Esa misma autoridad habita en usted y en mí. Y por medio de Jesucristo tenemos la habilidad, la autoridad, no solamente para salvar, predicando, no solamente para que usted pueda usted predicar y pueda usted enseñar y dar a conocer la oración de fe declarándola a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Usted puede hacerlo y eso es salvar. Bien, eso es perdonar los pecados. Pero también la palabra sozo se entiende y se traduce con la palabra sanar. Es decir, que usted también puede sanar por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, eso es lo que yo quería resaltar para poder entender. Y estamos aprendiendo ahora, estamos ya viendo dos momentos que la palabra sozo habla de sanar. Una sanación física, no solo en lo espiritual. Bien, vamos a ir ahora al libro de Hechos capítulo 14, versículo 9. Bien, donde dice, este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Entonces, aquí Pablo pudo ver en los ojos de la persona, de esta persona que necesitaba la sanidad, porque ciertamente podemos ver, también tenemos esa capacidad de ver la persona
si realmente tiene fe de lo que tú estás predicándole, si realmente te cree. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra dice claramente que al hombre podrás engañar, pero a mí tu Dios jamás. Bien, entonces eso va a irse reflejado, va a reflejarse, porque tenemos el Espíritu de Cristo y podemos discernir si la persona realmente está siendo llenada de fe, si realmente lo cree en su corazón. Bien, por eso Pablo pudo ver en sus ojos que tenía fe para ser sanado. Entonces, este lisiado pudo ser sanado. ¿Por qué? Porque Pablo se dio cuenta que él tenía fe. Amén. Entonces, continuamos viendo que la palabra soso habla también de sanar. Ya hemos visto 3 versículos de la Biblia que es la palabra soso, también envuelve la palabra sanar, una sanación física. Bien, ahora vamos a ir a otro versículo, al libro de Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5. Dice así: y la oración de fe salvará, soso, al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces la palabra soso, como les digo, envuelve no solamente el perdón de pecados, sino también la sanidad. Bien, vamos a ir a otro versículo más. ¿Por qué estamos llenándonos de versículos? Dirán, ay Henry, ¿por qué tantos versículos? Porque realmente la palabra, siempre necesitamos tener varios testigos para poder afirmar de lo que está hablándose aquí. Por eso necesitamos testigos. Y los testigos son todos los versículos que les estoy mencionando, de que la palabra soso no solamente significa salvar, sino también habla de una sanación física. Por eso estamos siendo reiterativos y estamos dándole muchos testigos. Bien, el siguiente testigo es Lucas capítulo 6, versículo 9. Lucas capítulo 6, versículo 9. Dice así: entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar, la palabra soso, la vida o quitarla? Entonces, ¿por qué sucede esto, no? Este es el momento en cuando estaban en la sinagoga, en el día de reposo, y había un hombre que tenía su mano seca. Entonces el Señor por eso les dice que es lícito en día de reposo, hacer bien o hacer mal, ¿no? Entonces, salvar la vida o quitarla. Entonces, eso fue lo que el Señor les decía. Y en el versículo 8 al 11, donde es un poco más amplio, nos habla de que Él los cuestiona, ¿no? ¿Por qué? Porque Él sana a este hombre que tenía la mano seca. Bien, entonces continuamos hablando de la palabra sanar físicamente, porque ese hombre tenía su mano seca y Jesús lo sanó. Bien, vamos a ir a otro versículo más, que lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículo 22. Dice así: Jesús se dio vuelta, la vio y le dijo, ánimo hija, tu fe te ha sanado, y la mujer quedó sana, soso, en aquel momento. Bien, entonces, aquí estamos viendo el momento de que esta mujer padecía de hemorragias y no cesaba, ¿no? Ella gastó todo su dinero, gastó todo lo que tenía en médicos para poder sanar. Bien, entonces ella estaba agotada, agobiada, endeudada, y escuchó hablar de Cristo. Escuchó hablar de Cristo, perdón, que Él sanaba a los enfermos de una manera física. Y ella se llenó de fe, porque creyó en su corazón. ¿Y qué decía ella? Si tan solo tocare su manto. Mire la fe de esta mujer, ¿no? Esa fe, no esa fe que dice, o que Señor, ora por mí, o pon tus manos, o tócame. No, esa fe que decía ella, que si tan solo tocare su manto, sin que él se dé cuenta, además, yo seré sanada. Miren la fe de esta mujer. Bien, vamos a ir a la palabra para poder complementar esto. Vamos a Marcos capítulo 5, versículo 28. Marcos capítulo 5, versículo 28. Dice así:
Si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Soso. Esa era la fe de esta mujer, que ella solo quería tocar el manto de Jesucristo y ella tenía la convicción, esa fe de que iba a sanar. Y así fue, ¿no? Se produjo sanidad. Es por eso que Jesucristo se dio cuenta que había salido poder de él. Entonces, la palabra soso, vemos que también es sanar, una sanación física. Vamos a ir ahora al mismo Marcos, pero en el capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 56. Dice así: y donde quiera que iba, en pueblos, ciudades o caseríos, colocaban a los enfermos en las plazas, le suplicaban que le permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. Soso. Entonces, nos damos cuenta que la palabra soso envuelve una sanación física. Entonces, esa canción es bonita, que en el cielo no hay hospital. Esa canción es linda, que no hay dolores, no hay muertes. Pero eso lo podemos hacer aquí en la tierra, porque físicamente podemos sanar. Tenemos la capacidad y tenemos la autoridad que Cristo logró para usted y para mí, para poder sanar personas. ¿Cómo lo podemos hacer? Desechando incredulidad, creyendo con todo nuestro corazón, sin duda, y podremos sanar a los enfermos. Todos los que creen, porque dice la palabra, a todo el que cree, le seguirán, es decir, nos van a seguir los prodigios y los milagros, a nosotros, los que creemos. No solamente y únicamente a los ministros, o a los pastores, o a los apóstoles, no, a todo creyente, a todo el que cree, le seguirán milagros y prodigios. ¿Lo digo yo? No, lo dice la palabra. Y el Señor es fiel a su palabra. Amén. Entonces, nos damos cuenta de que la gente escuchó hablar de Cristo y todos empezaron a ir en busca de Él con una fe, creyendo en su corazón que si tan solo tocaran su manto, quedarían sanos, y así fue. Bien, vamos a ir a Lucas, capítulo 8, versículo 50. Lucas, capítulo 8, versículo 50. Entonces, dice así: no tengas miedo, cree nada más, y ella será sanada. Entonces, aquí estamos nuevamente refiriéndonos a la hija de Jairo, ¿bien? Porque como les mencionaba, la hija de Jairo había fallecido, pero antes, aquí vemos en el capítulo 8, que esta niña, como les mencionaba, había fallecido, ¿no? El Señor le dijo, Talita Cumi, pero ¿qué pasó antes, no? Porque yo imagino este momento a Jairo, obviamente tener miedo, ¿no? Porque es una reacción natural. Imaginémonos ver a un familiar muerto. Es una reacción natural, un temor, un miedo, ¿no? Una desesperación al ver esto. Pero el Señor se dio cuenta de su temor, de su miedo, y se dio cuenta el Señor que empezaba a nacer una incredulidad en Jairo. Pero ¿qué le dijo el Señor? No tengas miedo, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque el miedo no proviene de Dios. Segundo, cree nada más. Llénate de fe. Créelo en tu corazón. Convéncete. Desecha incredulidad. Bien, y ella será sanada. Y así sucedió, ¿no? Jairo empezó a confiar en el Señor. Y es lo que usted y yo necesitamos hacer, confiar cada vez más en el Señor, desprendernos de cada vez de más incredulidad para poderlo creer con todo nuestro corazón, y de esa forma vamos a permitir y dejar obrar al Señor, porque el Señor quiere obrar, Él ya obró en nosotros. El único impedimento entre el Señor y nosotros es muchas veces la incredulidad. Entonces, cada vez que usted desecha incredulidad, se va a llenar de fe, lo va a creer con todo su corazón y las cosas van a empezar a resultar.
Bien, porque el Señor ya nos proveyó de todo. El único impedimento es la incredulidad. Bien, entonces vamos a ir al último versículo del tema de hoy. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Bien, entonces el Señor se hizo pobre, se hizo hombre para venir a la tierra y cumplir la ley y cumplir la obra de nuestro Padre. Entonces, por medio de eso, nosotros hemos obtenido la salvación y la sanación física, como lo hemos podido ver el día de hoy en esta enseñanza. Entonces, la palabra sozo no solamente envuelve la palabra salvar, sino también la palabra sanar, una sanación física, una sanación que podemos ver con nuestros ojos naturales. Amén. Entonces, muy bien, espero que haya sido de mucha ayuda para usted esta palabra. Yo estoy convencido que así lo es. Bien, quiero que usted tome esta palabra para su vida y pueda entender que la sanidad física es posible. Todo creyente lo puede hacer. Todo creyente puede orar por las personas y ellos sanarán, porque la palabra lo dice. Ellos pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Ellos echarán fuera demonios. Entonces, quiero usted que tome esta palabra para usted, para su corazón. Son semillas, son fortalezas, son armas para vencer al enemigo nosotros, porque Cristo ya lo venció. Pero tenemos que creerlo en nuestro corazón que ya fue vencido, porque Él ya lo venció. No tenemos que luchar contra nada ni nadie, porque ya está vencido. Pero ¿qué tenemos que hacer? Desechar incredulidad y creerlo completamente. Amén. Vamos a orar para terminar. Le voy a pedir que cierre sus ojitos en casa. Papito amado, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo, por cada una de las personas que está viendo esta transmisión, porque han dispuesto su corazón, porque han dispuesto su tiempo a escucharte. Te doy gracias, Señor, por cada uno de ellos, por cada hogar, por cada familia que ha dispuesto su tiempo y su corazón a escucharte a ti, Señor, a escuchar tu palabra. Te damos gracias porque el día de hoy hemos tomado para nosotros la sanidad completa que tú ya nos entregaste hace más de 2000 años. Y lo creemos con todo nuestro corazón, que la sanidad física es posible, Señor, porque el día de hoy hemos descubierto, por medio de muchos testigos, que tu palabra es fiel, que tu palabra se cumple, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, le invito a que usted pueda compartir esta transmisión. Le invito a que usted pueda seguirnos semana a semana y poder aprender cada vez un poco más del Señor. Le invitamos a que puedan escribirnos si tiene usted alguna duda, algún tema que quiera usted tratar, para que podamos orar por usted y mostrarle lo que el Señor ya nos ha entregado. Muy bien, espero que tenga una excelente semana. Le declaramos una semana de victoria para usted, para su familia. Y les doy gracias por este tiempo y conmigo será hasta una próxima oportunidad.